Muy buenas, hoy estamos en el canal una multiherramienta distribuida por Dakoyu, en concreto es el modelo DK20, y digo distribuida porque realmente no la fabrican ellos. Dakoyu, de hecho, dudo que fabrique absolutamente nada, sino que simplemente le encarga a otras empresas artículos que vende con su marcaje. En este caso, esto tiene toda la pinta de ser fabricado por Crystal Industrial. Es una multiherramienta que pesa el conjunto de funda, multiherramienta y pequeño kit de puntas 315 gramos. Si nos vamos solo a la multiherramienta del kit de puntas son 301 gramos y si nos quedamos solo con la multiherramienta son 280 gramos. El diseño en general exteriormente nos va a recordar a la gama Leatherman Free, en concreto los modelos P4 y P2, pero el diseño en sí está extraído o copiado, diríamos, de la línea Wave y Charles. Es muy similar, por no decir idéntica en casi todos los aspectos, a la Daicamping DL7 que ya os enseñé en el canal en su momento, de la cual tengo 3 unidades. De esta solo tengo una porque la pedí para probar, a ver si realmente la pequeña diferencia de precio merecía la pena, porque esta es un poco más cara que esta, y bueno, si es exactamente lo mismo por un poco menos de precio y la diferencia de peso no es mucha, podría ser interesante porque esta posee clip y hay gente a la que le puede interesar. Yo personalmente no soy muy fan del clip en piezas que pesan lo que pesa esta, que son ya 280 gramos. De hecho, en la DL7 no le pondré clip a ninguna de las tres que tengo porque básicamente no lo echo de menos. Son multiherramientas que llevo en su propia funda, ¿vale? Que no es la de origen, que es esta de aquí, de lo que vamos a hablar ahora. Sin más, esta tiene unas cachas de chapa, de acero inoxidable, no son de titanio como las que tiene la DL7, la de camping, y bueno, pues yo con Dakoyu he tenido experiencias agridulces. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es un distribuidor que yo creo que tiene un control de calidad que no pasa más allá del fabricante. Es decir, a ellos le llegan las cosas del fabricante, de tal y como están, las meten en cajas y las venden. No las repasan, ni las miran, ni hay ningún control de calidad por parte de ellos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en el canal os enseñaron hace mucho esta multiherramienta que me ha salido rana. De dos que tengo, una da auténtica lástima. Y bueno, pues con esta pasa algo parecido en un tema concreto, y es este de aquí. Quiero que veáis que los mangos están desalineados y que están un poco bizcos, ¿vale? Bueno, es algo que tú intentas rectificar y vuelve a su sitio quedando un poquito bizco. Se puede corregir, pero en cuanto ya veis que está más o menos alineado, si cojo la multiherramienta, cierro la mano alrededor de ella, vuelven a estar bizcos. Es algo que en la Daicamping DL7 no me sucede en ninguna de estas unidades que tengo. Y sin embargo, en esta sí que pasa. Es algo que es mejorable, por mucho que yo reapriete los tornillos de los ejes, pues no lo consigo solucionar. Es algo que simplemente pues, viene dado seguramente de la propia estructura del mango o de cómo están hechos los fresados en el asiento, en el acomodo de la cabeza del alicate. Pero la cuestión es que pues eso es así y se queda así. En cuanto a la funda, es una funda de nylon. En este caso es lo que yo llamo una funda de compromiso, que bueno, que te la mandan con la multiherramienta por decir que te ha mandado algo. Un pasacientos vertical, con unas costuras pues sencillitas, nada del otro mundo, cierre por solapa con corchete, tejido ligeramente acolchado, un pequeño bolsillo frontal elástico en el que tenemos un pequeño kit de puntas. Y los laterales no son elásticos, son de tela, son fijos y por la parte inferior está abierta. Bueno, pues este tipo de fundas, pues al final, con 280 gramos de multiherramienta tirando todo el rato este pasacintos, acaban sucumbiendo al uso con mucha rapidez y merece la pena sustituirlas por algo mejor. En este caso, yo siempre recomiendo lo mismo, haceros con una funda de la marca Hans. Este modelo concreto cuesta entre los 10 euros y medio, 11 euros, una cosa así puesta en casa. Tiene un clip trasero muy bueno, que se puede poner y quitar del cinturón sin desabrochar el cinturón, dos bolsillos laterales elásticos, cierre por velcro, que sí que es cierto que se desgasta con el uso, pero yo cuando están muy usadas les pongo un corsete extra y aquí paz y después gloria. Muy buena capacidad con esos laterales elásticos, los dos bolsillos laterales permiten llevar una linterna y cualquier otro tipo de accesorio y merece mucho la pena hacerse con estas para llevar multiherramientas que ya tienen cierto importe. Esta, por ejemplo, se puede conseguir por más o menos unos 40 euros puesta en casa. Yo tuve la suerte de conseguirla con unos recambios para las mordazas de alicate, que son intercambiables para el cortalambres, en este caso, que me salió por 33 euros puesta en casa. A ese precio, pues bueno, pues tiene un pase. Luego ya hablaremos sobre esto concretamente. En cuanto a la multiherramienta, pues bueno, ya os he dicho, viene con este pequeño kit de puntas. Estos bits dobles son de 1/4 de pulgada hexagonal y son de acero 6150. Tenemos un plano de 6 milímetros, un plano de 4 milímetros, un TOS T10, un TOS T15, un Phillips del número 0 y un destornillador plano de 2,5 milímetros de ancho.
y que, bueno, pues que tienen retención por bola, compatible con el portapuntas de la multiherramienta. No hay un pH2 en el surtido de puntas y tampoco lo hay en la multiherramienta. Eso es algo que deberían hacérselo mirar, porque es en la cabeza que con diferencia más se usa habitualmente y que no viene incluida con la multiherramienta, cosa que me parece bastante lamentable, la verdad. El almacén es de goma y, bueno, pues hace lo que tiene que hacer. Estos 3 bits pueden ir tranquilamente en la funda o puedes complementarlos con otros bits, como ya os he enseñado para hacerlo compatible con el portapuntas de esta multiherramienta en un vídeo que os dejaré en el enlace en la descripción de este mismo vídeo, ¿vale? Igual que os dejaré un enlace a la Die Camping DL7, que comparte componentes con esta multiherramienta, que han salido de la misma fábrica, básicamente. Las cachas, como os he dicho, son de acero inoxidable, con ese estampado tan peculiar. Los bordes de la chapa son bastante finos y eso es algo que se nota cuando usas la multiherramienta. Cuando abres una navaja, por ejemplo, una hoja de corte, ese borde es finito y cuando haces un agarre fuerte lo notas. Pasa lo mismo cuando estás usando la sierra, cualquier uso exterior, pero bueno, en las hojas es como más notorio, sobre todo en la de filo liso, en este caso, cuando haces el agarre, notas esa chapa un poquito. ¿Por qué? Pues porque está, a pesar de que está pulida, es una chapa fina y además está curvada hacia el interior y cuando pasas el dedo en esta dirección, o la mano o el pulpejo, se nota ese borde. No es algo extremadamente grave, pero sí es cierto que es algo que no sucede en la DL7 porque las cachas de titanio son más gruesas y obviamente son más cómodas. Eso es algo que tenéis que valorar. Si vais a utilizar la multiherramienta, aparte de la zona del alicate, vais a usar mucho pues, la hoja de corte, fila, o sea, la lisa o la serrada, o la tijera, o en mi caso que uso bastante la sierra o la madera, pues bueno, puede ser un hándicap a la hora de utilizarla y te puede hacer decantarte por esta otra con cachas de titanio, que es básicamente la misma multiherramienta, pero más cómoda de utilizar. Algo que puede hacer a la gente decantarse por esta multiherramienta es que posee clip de bolsillo. No es un deep pocket clip, como veis sobresale bastante la multiherramienta, pero posee clip y de hecho es reversible. Se puede colocar en esta otra posición. En ambos casos es una posición para diestros. La diferencia va a ser en que, puesta donde lo tiene puesto ahora, el acceso natural, cuando sacas la multiherramienta, va a ser a la hoja de filo liso. Y si lo cambias aquí, cuando sacas la multiherramienta, el acceso va a ser a la hoja de filo perlado. De hecho, viene así de origen, con el acceso para la hoja de filo perlado, que viene aquí. Y yo lo que hice fue, según me llegó, colocarlo en el otro lado para tener el acceso inicial a la hoja de filo liso, que es la que más utilizo habitualmente. Tiene 4 usos exteriores, siguiendo el diseño de la Leatherman Wave. Esos 4 usos exteriores tienen seguro por Rainer Lock y están hechos con aceros diferentes. Sobre todo este de aquí. Esta es la hoja de filo liso y esta está hecha con acero inoxidable 7CR17. Es una aleación de acero similar al 440, pero no idéntica, con un 0,6-0,75% de carbono, entre un 16 y un 18% de cromo. Tiene más carbono que el 420 MOVA, por ejemplo. Adquiere un filo bastante fino, una retención mejorable y es fácil de reafilar. La dureza del fabricante es de entre 55 y 58 HRC. La hoja es una hoja de filo liso tipo clip point, con un vaciado plano, un satinado corto de acabado, el agujero de apertura, como veis, tiene bien biselados los bordes, bien rematados, y eso siempre es de agradecer. Mide 7,3 centímetros de largo, de los cuales 7,2 son de filo útil, 2,2 milímetros de espesor, y si os fijáis, en el borde superior del lomo está biselado. Y eso hace que sea algo que no se clava en la mano con la multiherramienta en posición cerrada cuando estás usando otro uso, ¿vale? Por ejemplo, estás usando la hoja de filo dentado, cuando cierras la mano, esa parte de la hoja no se clava en la mano, cosa que sí que pasa habitualmente pues, con usos como la sierra, por ejemplo, que son conificados y el borde está directamente a 90 grados, esto sí que suele molestar bastante. En ese caso, la hoja de filo liso no tiene ese problema. Apertura y cierre a una sola mano, lo vamos a encontrar con arandelas de acero, ahí lo veis. Vamos a ir con otro uso exterior, que en este caso cambia un poco respecto a la distribución de los usos de una Leatherman Wave, y es que tiene unas tijeras de gran formato fuera, como sí que tiene la Surge. Aquí, habitualmente en la Wave, hay una lima tipo crosscut por un lado, diamantada por el otro, que también sirve de sierra para metales. En todas las multiherramientas chinas, las limas son bastante mejorables, por no decir malas directamente. Y el hecho de que hayan cambiado ese uso por algo que sí que funciona bien, que son unas tijeras, pues yo lo agradezco. Fuera parte del acero 7CR17 de la hoja de corte, los otros 3 usos exteriores están hechos en acero inoxidable 3CR13, incluidas las tijeras. Es un acero con menor contenido de carbono, entre un 0,26 y un 0,35% de carbono, entre un 12 y un 14% de cromo, con una retención de filo
peor obviamente que el 7CR17, pero más fácil de reafilar. Y está templado, en el caso de estos usos exteriores, a 54-56 HRC. Hay gente a la que le puede parecer baja esa cifra, pero por poneros un ejemplo, esta sierra está templada a 54-56 HRC y Victorinox templa sus sierras a 53 HRC. Así que bueno, pues para que tengáis una referencia en cuanto a durezas. Las tijeras poseen muelle, es un uso de apertura a dos manos, ya lo habéis visto cuando lo he abierto. Tiene el eje remachado, para reajustarlo tendríamos que remachar más ese eje. Tiene 2,6 centímetros de filo, un buen corte, mejor ese corte cuanto más cerca del eje, como en todas las tijeras, y tiene 1,2 milímetros de espesor por 2. ¿Veis? Y el funcionamiento es bueno, las puntas son bastante precisas, ahí lo veis. Y es una tijera, pues bueno, que para pequeñas tareas está bien. Obviamente no es una tijera de electricista, pero tampoco nadie ha dicho que lo sea. Perdón, esta se guarda así. Eso es. En cuanto a los demás usos exteriores, pues bueno, tenemos una sierra para madera de corte universal. Corta en la ida y en la vuelta. Esa sierra mide 7,3 centímetros, de los cuales 6,5 centímetros son de filo útil. Está conificada de entre 1,6 milímetros de grosor en la zona del dentado a 1,2 milímetros en la zona del lomo. ¿Para qué es eso? Pues para que progrese correctamente el corte sin atascarse y sin quedarse pellizcada, diríamos, la sierra. De esa manera va evacuando el material y se puede mover con bastante facilidad. Tiene unos dientes muy altos y tiene un corte simplemente excelente. De hecho, mejor que sierras de marcas más consolidadas en el mercado, como pueden ser Lederman o Victorinox. Simplemente es una sierra que corta mejor que esas porque el dentado es más alto y, como veis, es más eficaz. La punta que tiene, que incluye un diente al inicio, nos permite hacer un corte por inmersión, diríamos, rascando la superficie hasta que consigues sumergir la sierra y puedes hacer un corte a raíz, digamos que empezando en la parte central de un tablero, ¿vale? Que lo sepáis, que podéis usarlo a modo de caladora, diríamos. Seguro por liner lock. Los seguros de liner lock funcionan bien, no hay tolerancias evidentes ni mucho menos. Sí que es cierto que hay algún uso que puede tener un pequeño ruido como este. Es algo que tampoco me pasa en las die camping DL7 que tengo, o si pasa menos que en esta, pero en esta pues ya veis que este uso en concreto tiene bastante meneo. El resto están bastante bien, pero la hoja de filo dentado, pues bueno, es la única que cojea en ese sentido. La hoja de filo dentado mide 7,3 centímetros, de los cuales 6,8 son de filo útil. Luego tiene 2,3 milímetros de grosor, tiene un gancho cortomateriales, en el que podemos introducir materiales de un diámetro máximo de 4 milímetros, tiene un vaciado plano con un satinado corto, y este gancho cortalambres, que es algo que está presente en las chars de Lederman, es algo que puede dar problemas de rotura, ¿vale? Estas multiherramientas con esta hoja, habitualmente cuando haces cortes tirando con fuerza, si doblas un poco lateralmente, lo que te pasa es que se cascan por aquí, porque esto es un cuello de botella y se pueden llegar a romper en esa zona. Sobre todo en la zona del filo dentado, que los valles de esos dientes pues son un punto de posibles inicios de fractura. Y eso, unido a este cuello de botella, pues hace que algunas se rompan si al tirar pues haces algún movimiento extraño hacia arriba, forzando lateralmente la hoja de tal manera que se acaban rompiendo. Que seáis conscientes de ello y utilizadlo pues para lo que tiene que ser y siempre con movimientos de tracción limpios y sin movimientos de palanca laterales, porque si no podéis acabar con esa hoja rota. El dentado es muy eficaz, la verdad es que corta muy bien. Habría sido más interesante que hubiese sido también en acero 7CR17 y no en acero 3CR13, como es el caso. ¿Por qué? Pues porque habría tenido mejor retención de filo. Viene con bastante rebaba cuando la adquieres, pero bueno, en cuanto lo usas un poco, esa rebaba desaparece y se queda el corte bastante más limpio y sigue siendo muy eficaz. Y como veis, el dentado es agresivo, con unos dientes con valles anchos alternados con unos picos más pronunciados que permiten romper materiales fibrosos con bastante facilidad. Sin más, esos son los usos exteriores y vamos a ir con el alicate en sí. El alicate es un alicate tipo needle nose que está fabricado por acero 3CR13 hecho a partir de polvo a presión, a fusión de ese polvo de acero, consiguiendo una dureza de entre 49 y 52 HRC. Una dureza contenida con la que combinan unos cortalambres reemplazables en el que los insertos son de la acción de tungsteno IG10, que tienen entre 65 y 68 HRC de dureza, que es una brutalidad. Es un cortalambres de tipo cruzado y combina un cortalambres liso con un cortalambres con una muesca, de tal manera que esa muesca es la que nos va a permitir cortar material duro, pero que cuando se cruza lo corta completamente, ¿vale? Que es algo que, por ejemplo, no sucede en otras multiherramientas de Dacoyo, como esta de aquí, que fijaros el hueco que tiene
entre los cortalambres. Esto es una vergüenza, la verdad, es que no vale simplemente para esas tareas. Y aquí, sin embargo, sí lo han hecho bien, sí que está bien pensado. Uno es liso completo y otro tiene la muesca para materiales duros y te permite cortar materiales duros. Se reemplaza con un tornillo tipo Tors y te vienen, en mi caso, un conjunto de reemplazos de estas cuchillas con la llave para manipularlos y unos espaciadores que lleva para colocarlos entre la cabeza del alicate y el propio cortador. Y sin más, es un repuesto que te viene con ellos. Los alicates tipo Needle Nose están bien ajustados, son resistentes a la torsión lateral, bastante fuertes, unas puntas finas, un segrinado finito en la parte delantera con una sección lisa, minúscula, y luego un dentado para tuercas bastante contundente y apropiado. No poseen muelle, pero se mueven con bastante agilidad. Puntas centradas y firmes, poca torsión, y un alicate que en general funciona bien, pese a que a mí no me gustan los cortalambres reemplazables. Pero bueno, pues en este tipo de piezas económicas es lo que toca. Y ahí está el tema del precio. Esta multiherramienta cuesta más o menos 40 euros puesta en casa. Yo pagué por ella 33 y esos 33 me vería incluido esos cortalambres, esos reemplazos para el cortalambres. En ese sentido, no puedo ponerle demasiadas pegas. El asiento del alicate está hecho en el propio chasis de chapa replegada y este remache que veis aquí es un muelle de lengüeta que lo que hace es darle ese soporte al alicate para que cuando tú abres el alicate no se plieguen los mangos. La apertura máxima entre puntas de este alicate es de 3,3 centímetros. El eje es remachado, sin holguras, arandelas de acción oxidable para el movimiento y bueno, pues funciona bien. La verdad es que está bien fabricado, tanto el asiento de los mangos como el alicate en sí. Cuando plegamos la cabeza del alicate, ahí tiene una pequeña protuberancia que forma parte del muelle de lengüeta. El muelle de lengüeta da soporte tanto a la cabeza del alicate como a esta tecla del seguro de los usos interiores. Y también tiene esa pequeña protuberancia que es el apoyo del alicate cuando plegamos ese alicate. Están hechos de una manera bastante gruesa, son densos y eso hace que apoyen bien. Las pletinas de los muelles son gruesas y a mí no me han dado problema en ninguna de las unidades que tengo, la verdad. Sí que hay otras multiherramientas que me han dado problemas de muelles, en este caso no me lo ha dado. En cuanto a los mangos, posee una regla graduada al láser, tanto en centímetros como en pulgadas. Y como veis, el cero no comienza, no cuenta, diríamos, desde el borde de la herramienta, sino que comienza aquí, ese cero, ¿vale? Que lo sepáis. Ahí veis la regla en centímetros, la regla en pulgadas, y que bueno, que una vez colocada la multiherramienta en posición cerrada, sí que tiene cierta continuidad, ahí lo veis, ¿vale? Ahí veis el 12, aquí tenemos el 6, 7, 8, 9, 10, ¿veis? Así que aquí sí que se conserva esa medida, pero el cero comienza en este punto, no comienza en el borde de la herramienta, como pasa en otras marcas. Vamos a por los usos interiores. Nos vamos a encontrar con un adaptador de puntas de 1/4 de pulgada, hexagonal. Todos los seguros interiores tienen seguro por tecla. Este adaptador de 1/4 de pulgada hexagonal acepta bits dobles y bits sencillos, pero la retención que tiene, ahí veis que no tiene nada en el interior, es por retención por bola. Se puede usar un alargador para colocar cualquier tipo de bit de 1/4 de pulgada estándar. Os dejo en la descripción del vídeo cómo hacerlo para que os funcione cualquier bit con esta multiherramienta, porque sí es cierto que los bits por retención de bola dobles son más complicados de encontrar que los bits estándar, que no son dobles y que no tienen retención por bola. Este adaptador está hecho por acero por fundición a presión de acero en polvo 2CR13. La dureza es de entre 43 y 46 HRC, que permite cierta deformación sin rotura. Es un acero apto para estos usos y bueno, los bits ya os he dicho que están realizados en acero al carbono 6150, que es de alta resistencia, pero que va a hacer que se puedan llegar a oxidar los bits. En cuanto al bit que viene montado, es un PH1 316, ¿vale? Una cabeza plana 316 y una cabeza PH1. Como os he dicho, en el surtido extra no viene ninguna cabeza PH2, Philips del número 2, que se usa bastante más que la Philips del número 1. Así que bueno, pues al final os va a tocar colocar sí o sí para complementarlo una PH2 en algún sitio, ya sea en un kit de puntas aparte o bueno, pues apañaros un poco en ese sentido. Es algo que es mejorable y que deberían pensar de una vez en dar de serie un PH2 y meter el PH1 pues como opción, como punta extra en el surtido, pero que venga montado una PH2 porque se usa bastante más que la PH1. Vamos a ir al resto de los usos en el otro mango, porque en este no hay nada más que este, que lo ocupa todo y que bueno, porque
complementa bastante bien la multiherramienta y que permite utilizar puntas estándar, que es algo que yo personalmente agradezco muchísimo. Se ancla firme, sin tolerancias y bien anclado, un seguro firme. Vamos a ir al resto de los usos que están aquí. En este lateral vais a ver algún uso modificado, pero bueno, cuando esté alguno modificado os lo comentaré. Tenemos una lima doble, que por este lado es de diamante, en este lado es tipo crosscut, que es el dentado del crosscut es aceptable y la lima de diamante pues también, pero no son buenas limas. Y está combinado con un destornillador plano en la punta que tiene 3 milímetros de ancho por 0,8 milímetros de espesor, 4,7 centímetros de largo, 1,3 milímetros de espesor y bueno, pues tiene un fresado en este punto que es para que cuando plegamos el alicate, pues la cabeza del alicate quepa ahí, a ver si lo puedo enseñar, que entre sin tocarlo. ¿Lo veis? Ese fresado que tiene, ese biselado, para que entre sin tocar demasiado, ¿vale? Pues bueno, ese es el uso que tenemos como lima, que ha pasado de estar en el exterior y ser grande a estar en el interior y ser pues un poco más anecdótica. Cosa que no me importa, porque cuando estaba en el exterior era de la misma calidad que esta, ocupaba una ranura de un uso largo y no era tan buena como la tijera, sinceramente. Luego tenemos aquí un punzón, escariador con un agujero para coser, con un destornillador plano en principio en la punta, que yo personalmente lo he customizado y lo he dejado solo un punzón. ¿Por qué? Pues porque el destornillador plano que tenía en la punta era muy finito, era de 1,4 milímetros por 0,4 milímetros y sinceramente prefiero un punzón que pinche a un punzón que acaba en un destornillador plano que no tiene demasiado sentido. El largo es de 4,4 centímetros, 1,3 milímetros de grosor, 3,6 centímetros de filo tipo chisel grid, biselado una sola cara, como podéis ver, que funciona correctamente. Luego tenemos un soporte para bits de precisión, en este caso pues para gafas, por ejemplo, hecho en fundición en polvo por 2CR13, el punzón escariador y el resto de los usos están hechos en acero 3CR13, pero este en concreto es acero 2CR13 en fundición en polvo, como puede ser también el que han utilizado para este. Lo mismo, 43-46 HRC, 2,3 milímetros de grosor y tiene unos bits, en este caso uno doble, que viene montado, que es este de aquí, ahí lo veis, por un lado Philips, triple acero y por otro lado un plano de 1,6 milímetros por 0,5 milímetros, que yo personalmente en esta unidad pues no he usado, sí he usado en otras y que lo único que hice en su momento, a las primeras venían con el Philips muy alargado y en este caso pues ya viene correctamente hecho y no hay que hacerle lo que hice yo con el mío, que fue darle un toque en la lijadora. Es un bit hexagonal de 1,4 milímetros y que bueno, que es compatible con los bits de Leatherman y que puedes comprar bits de Leatherman para colocarlos en esta multiherramienta, algo realmente curioso. El resto de los usos son estos dos que veis aquí. Este, en su momento, era un abrelatas, abre botellas combinado con un pelacables y lo que he hecho ha sido customizarlo para conseguir un destornillador plano extra, ¿vale? Tiene 1,4 milímetros de espesor y, bueno, pues el pelacables, por ejemplo, acepta material de hasta 4 milímetros de grosor, de diámetro. Y vamos a ir con el destornillador plano, que este tiene 6 milímetros de ancho por 0,5 milímetros de espesor, una longitud de 2,8 centímetros por 1,5 milímetros. Y bueno, pues hace la tarea que tiene que hacer, aunque sí que es cierto que si lo quieres utilizar como palanca, pues es un poco más fino que el que te encuentras en otras multiherramientas y que, bueno, pues seguramente no sea tan bueno como pueden ser los destornilladores planos que hay en otras multiherramientas que tienen más grosor y son más contundentes que este. Todos los usos bloqueo, sin tolerancias en ese sentido, y es una multiherramienta que, como veis, pues está bien, no llega a la comodidad de uso de una DL7, Die Camping. En esta ocasión se puede conseguir por más o menos 40 euros, precio normal, yo lo conseguí a 33 euros en una oferta. Esta he llegado a comprarla por 30 euros, actualmente ronda los 40-43 euros. Entre los 40 de esta y los 44 43 que te puede costar esta, hay muy poca diferencia. Esta tiene clip y esta no posee clip. En 280 gramos de peso yo ya no utilizo el clip, así que no me supone una ventaja. ¿Qué es lo que sí que me supone una ventaja en uso habitual de esta multiherramienta? Esto. Las cachas de titanio que dan un aporte extra de comodidad. Los usos interiores y demás son exactamente iguales. La única diferencia está por un lado de los ajustes, que esta Die Camping DL7 está mejor ajustada y esta tiene pues este estrabismo en los mangos que a mí personalmente me desagrada bastante. Que es algo que os digo que bueno, pues que está ahí y que ya está, no hay mucho más vuelta que darle porque no consigo solucionar eso de ninguna manera. La diferencia de precio es demasiado pequeña como para que me suponga una ventaja. La compré en su momento porque por 30-33 euros me podía resultar interesante, pero sí es cierto que
por muy poco más, actualmente tienes esta y es mejor opción. A 30 euros, 33 euros máximo, 34 como mucho, pues bueno, si tienes un presupuesto muy ajustado y cada euro cuenta, puede ser interesante esta Dakoyu DK20. En caso de que puedas gastarte ese pequeño importe superior, pues yo os diría que os vayáis a por la DL7 de camping con cachas de titanio, porque simplemente yo creo que la diferencia está más que amortizada en cuanto empiezas a usarla, aportando ese extra de comodidad de las cachas. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.